Hola a todos, seguimos con nuestras clases de básico de Civil 3D y en este caso pues hemos visto la parte de superficies para que veáis un poquito cómo trabajamos. Habéis visto que podemos crear una superficie desde el archivo de descarga del IGN, pero hay otras maneras de crear superficies, ¿vale? A la hora de crear superficies podemos crear superficies, voy a poner una nueva, ¿vale? Podéis crearlas de distintas maneras, ¿vale? Desde curvas de nivel existentes, desde un archivo DEM, que ya lo sabéis, o desde archivos de grupos de puntos, ¿vale? Todo esto lo veremos en los cursos avanzados dentro de la suscripción. ¿Qué vamos a ver ahora? Bueno, voy a enseñaros una parte importante a la hora de trabajar con Civil y es cómo creamos, por ejemplo, la parte del desarrollo de los ejes, ¿vale? Lo que sería con Civil siempre tenemos que hacer, como yo os he repetido varias veces, primero hacemos la superficie, después hacemos el eje en planta y luego hacemos el eje en alzado y a partir de ahí ya desarrollamos la obra lineal. Voy a activar en la parte del ciclo de selección, que es súper importante para poder trabajar. ¿Qué es el ciclo de selección? Bueno, si os fijáis, aquí por ejemplo me pongo cerca del punto, ¿vale? Y vais a ver que sale como un cuadradito blanco, doble cuadradito, le dais, hacéis un clic y os dice que queréis seleccionar, ¿vale? Esto es importante porque con Civil vamos a mezclar muchas cosas. Así que, ¿cómo hacemos un eje? Bueno, es muy importante en inicio, en la parte de alineación, tenéis la parte de crear ejes, ¿vale? Podéis crear ejes a partir de objetos. Es decir, si tenéis una polilínea, pues convertirla en un eje. ¿Vale? Es realmente sencillo. O pues, de ajuste óptimo, que esto lo veremos en la parte del avanzado. Vamos a crearlo desde cero, ¿vale? Nos vamos a herramientas. Aquí nos va a preguntar cuál es el nombre del eje. Vamos a ponerle eje 01. Muy importante, ¿vale? El concepto es, si es un eje, si es un desfase, es decir, es un desfase de un eje, si es un empalme de intersección, es decir, es lo que intersecta, es el empalme entre un cruce, si es una vía ferroviaria o si son varios, ¿vale? En este caso vamos a hacer una carretera, así que vamos a hacer un eje, vamos a poner que empieza el PK, que es el punto kilométrico inicial, en el 00, y no vamos a tocar nada más, ¿vale? Vamos a ponerlo en básico, ¿vale? Si queréis añadir en normas de diseño, podéis añadirle, en este caso no nos vamos a tocar, y le damos a aceptar. Cuando le damos a aceptar nos sale esta barra de herramientas. Si tenéis dos pantallas, pues fijaros porque a veces se cambia de sitio. Aquí vienen todas las opciones para crear un eje, ¿vale? Aquí tenéis lo que serían las partes de las líneas rectas, curvas en diferentes formas, flotantes, aquí tenéis las espirales, ¿vale? Lo que sería clotoide, curva espiral, o sea, espiral, curva espiral, y luego tenéis los diferentes empalmes de espirales, ¿vale? Y demás elementos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, vamos a ir a la parte del desplegable con las tangentes y vamos a dar a configurar la curva, ¿vale? Vamos a poner la clotoide, un radio por defecto de 200 metros está bien, y vamos a ponerle una espiral de entrada y de salida, ¿vale? Para que tengamos un poco, esta es un poco grande, me parece demasiado grande, a lo mejor vamos a ponerla a 70 metros, a lo mejor es poco, 90 metros, ¿vale? Demasiado. Vamos a ver 150. 50 metros no está mal. A ver, 60. 50 metros está bien. ¿Vale? Una longitud de unos 50 metros. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, con esto lo que configuramos es que si le damos aquí a tangentes con curvas, lo que podemos hacer es trazar nuestro punto. Vale. Si os fijáis, tenemos activado el forzar el cursor, ¿vale? Que es el F3. Si yo lo dejo puesto, pues tendría dónde empiezo. ¿Cómo voy a empezar con esto? Voy a ir a la geoubicación, voy a poner el mapa aéreo, es decir, que así, para ver un poco, perdón, dónde estoy ubicado y voy a quitar el F3, ¿vale? Lo voy a quitar para ver un poco dónde arrancamos. Le hago un clic para arrancar y imaginaros que vamos a arrancar, pues yo qué sé, desde aquí, por ponernos un ejemplo, ¿eh? Desde aquí arrancaríamos en recto, si os fijáis me hace la curva, ¿vale? Haríamos una curva por aquí, otra curva por aquí y vamos a empalmar, pues, por ejemplo, a esta zona, ¿vale? Le hacemos un enter y ahí tendríamos el eje. Vamos a desactivar la ortofoto y como os fijáis ahí tenemos el eje, ¿vale? Este es el eje en planta. Con este eje, si hago un clic, tenemos siempre, digamos, varios elementos. Primero es el eje en sí,
que es este de aquí, que es la línea blanca. Si le cambiamos el estilo, ¿vale? Que lo podéis cambiar aquí en el estilo, por ejemplo, propuestas, ¿vale? Tendremos uno. O si le dais aquí a propiedades de alineación, pues podéis cambiarle a otro, ¿vale? Pues por ejemplo, no sé, layout, por poneros un ejemplo, ¿vale? Cada estilo tiene un poco sus colores. A mí me gusta el de layout porque las líneas rojas son rectas, las verdes es la parte de la espiral y la azul es la curva. Una vez tenéis esto, podéis manipularlo a mano con estas flechitas, ¿vale? Si os fijáis, se va cambiando. Estas son las líneas rectas, cambiaríamos las rectas. Así cambiaríamos los elementos. Y yo os recomiendo que para tocar las curvas le deis a lo que es el puntito verde que veis aquí, ¿vale? Perdón, el puntito verde y la edición de subentidades, ¿vale? Sí, tenemos subentidades, pero aquí al que nos interesa a nosotros es el puntito verde, ¿vale? Uy, perdón. Hago un clic. Para volver a sacar esta tableta le dais a editor de geometría y le damos el puntito verde. Y aquí en el puntito verde, lo voy a hacer un poquito más grande, vemos que tenemos, ¿vale? Tenemos los valores de A, tenemos un montón de elementos que podemos tocar, ¿vale? Entonces, si está con el candado, quiere decir que están bloqueados, ¿vale? Yo podría abrirlos, los voy a abrir todos para que los veáis. Entonces, si están abiertos y yo selecciono mi elemento, ¿vale? Lo que podemos hacer ahora es editar diferentes valores. Vamos a cambiar, por ejemplo, a ver qué podemos toquetear por aquí. Hay un montón de valores, ¿vale? Mira, por ejemplo, el radio de la segunda curva, en vez de 200 metros, le vamos a poner 300. Entonces, lo que hace es hacerse más grande. Os recomiendo tocar los valores desde aquí, desde esta tabla, que si le dais al botón derecho podéis apagar y encender un montón de cosas para poder trabajar vosotros, ¿vale? También podríais editarlo un poco más a mano. Yo no os lo recomiendo porque al final no es preciso, ¿vale? Así que es mejor un poco trabajar de esta manera para poder editar bien un poco lo que sería los elementos en planta. Si le volvemos a dar a editor de geometría, en el caso de que necesitéis incluir o quitar elementos, pues podéis añadirlos aquí, ¿vale? Por ejemplo, aquí podríamos añadir uno y si os fijáis me aparece uno. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que aquí ya tengo yo que crear una curva. Poner un ejemplo, pues por ejemplo esta, ¿vale? Y me vendría aquí y aquí crearíamos una curva. ¿Cuál es el problema de esta parte? Que no somos precisos a la hora de crear curvas. Entonces, a la hora de crear curvas, yo siempre os recomiendo intentar usar empalmes, ¿vale? Por ejemplo, yo selecciono esta línea, selecciono la siguiente entidad, le digo que es de menor de 80 grados y a lo mejor vamos a poner una curva de 50 metros. Y ya tenemos ahí la curva, ¿vale? Esto yo, como os decía, en la parte de los cursos avanzados, pues os saco todo. Ahí tendríamos un poco este trazado, ¿vale? Que lo vamos a ver en planta. Vamos a quitar esta curva, porque a mí pues, personalmente no me aporta mucho. Vamos a venir aquí, quitamos este punto y listo. Le damos una vez al Enter y ya reconstruimos ese eje. Y así tendríamos un poco la parte de visualización de la planta. Después tenemos las etiquetas, ¿vale? Que son etiquetas que se configuran por defecto. Podéis cambiar los valores, pues por ejemplo cada 50 metros, para que sean un poco más exactos. Y luego tenéis los puntos singulares de geometría, ¿vale? Que también se pueden ir cambiando y configurando y como os decía, pues lo vemos en la parte de los avanzados. Así que nos vemos en la siguiente clase.